es lo que debo comprar? Revisa el convenio, ahí está todo lo que debes comprar, con los montos y todo. Esto me sirve si yo soy supervisor, para verificar, porque acuérdense, relacionadas con la meta, el propósito y uso de los bienes. ¿Dónde voy a encontrar todo el listado de bienes? En el presupuesto técnico. Si quiero supervisar el aporte de la organización, aquí también va a estar. O sea, todo va en el acuerdo de cofinanciamiento. Y ese acuerdo responde muchísimas dudas. La vigencia, ¿no? ¿Puedo comprar 3 años después de que firmamos los acuerdos de cofinanciamiento? No, porque la vigencia solo dura 2 años, porque es para el periodo de ejecución y operación. Hemos dicho que el primero máximo 12 meses, el segundo máximo 12 meses, por lo tanto 2 años, ¿no? Por eso la vigencia del acuerdo es de 2 años. Y en ese periodo, en el primer año, como entidad, yo debo comprar y entregar todos los bienes. Si lo hago en 6 meses, excelente, excelente. El cronograma de ejecución, en cuándo se van a iniciar la compra de bienes, cuándo el término. Ahora, eso también tiene mucha relación con muchas preguntas. ¿Cuándo debo verificar el aporte de la organización? Cuando, según lo marque tu cronograma, según lo marque el plazo establecido, ¿no? Eso siempre va a estar aquí, o aquí debe estar, pero también más detallado y mensualizado lo van a encontrar en el plan de negocio. Pero aquí ya va, ¿no? Como una fecha de inicio y una fecha de fin. Entonces, esto es lo que le va a marcar al supervisor, su documento base para ir a hacer la verificación para, acuérdense, el propósito, uso de los bienes y el cumplimiento de metas, ¿no? Entonces, ahí, como si están aportando en el mes que dijeron, no, sí, cómo va. Luego, obligaciones. Esto es muy importante. El gobierno regional o local que mediante acuerdo de consejo le da como ganador a una organización tiene que comprar y entregar absolutamente todos los bienes establecidos en el plan de negocio. Esa es mi responsabilidad. Y el alcalde firma eso. O sea, hay un plan de negocio con un presupuesto técnico, han visto el presupuesto técnico está adelante, entonces como entidad yo tengo la responsabilidad, ni siquiera responsabilidad, obligación de comprar todo y entregar todo. Y estoy obligado a ejecutar la totalidad de cofinanciamiento. Además, debo realizar el acompañamiento y seguimiento a la operación del plan de negocio ganador. O sea que como ya le compré y entregué todo, acuérdense que el periodo de ejecución es comprar y entregar todo. Y luego debo realizar acompañamiento y seguimiento a la operación, que es lo siguiente, cuando la organización recibe los bienes y empieza a funcionar el negocio, ¿no? Por eso es operación del negocio. Por eso es que Procompite dice, no financia gastos de operación, porque la operación es cuando ya recibieron todos los bienes y el negocio empieza a funcionar, ¿no? Porque si no, la ejecución tendría un cruce. Si cubriría gastos de operación, entonces la ejecución seguiría avanzando y el funcionamiento del negocio seguiría avanzando. Entonces, ¿cuándo va a terminar el corte de entrega de bienes? Por eso es que solo es inversión en el plan de negocio. Por eso es que todo lo que te va a comprar el gobierno regional entra en el año 0. El año 0 es el año de inversión. Lo vamos a ver en la siguiente sesión también, ese tema. Luego, realizar la supervisión, ¿no? Debo supervisar la ejecución y operación del plan de negocio que les mencioné, y la liquidación del plan de negocio y la transferencia de la capacidad productiva a favor de la AEU. Entonces, esas son mis responsabilidades. Compro y entrego todo, ejecuto todo, hago supervisión a la ejecución, a la operación, y me comprometo a liquidar. Bueno, esa es mi responsabilidad del gobierno regional o local. La liquidación no es obligación de la organización, porque lo que se liquida con énfasis es el avance físico y financiero. El financiero tiene mucha importancia, entonces la ejecución financiera que se liquida es principalmente a los recursos públicos, el dinero que se puso en la meta presupuestal del plan de negocio. Entonces, ahí radica la importancia, ¿no? Ahora, obligaciones del beneficiario. Cumplir con los aportes, brindar facilidades necesarias para que el personal pueda efectuar la supervisión. O sea, que si yo voy no me cierran la puerta y me digan no puedes entrar, no, porque tengo que supervisar
todos los bienes que la entidad te ha entregado. Firmar las actas de recepción, porque como la ejecución es dependiendo también, porque si solo pidieron un tractor, te hace simplemente la entrega de eso, ¿no? Pero en general es como secuencial también, ¿no? Puede ser en diferentes periodos. En este mes te entrego, si es un plan de negocio B o C, te entrego el tractor, en el siguiente mes te entrego las semillas, en el siguiente mes la capacitación para las labores culturales, ¿no? No sé, o algo así, ¿no? O para la siembra, o una capacitación en manejo de la tecnología, qué sé yo, ¿no? Lo que fuera. Entonces, más o menos, esa es la responsabilidad que tiene, ¿no? Tiene que sí o sí firmar las actas de recepción en los momentos de entrega de los bienes. Luego, operar el negocio, o sea, que mi negocio empiece a funcionar cuando ya recibí los bienes, cumpliendo lo establecido. O sea, que si yo dije que las máquinas iban a ser para la producción de buzos, no puedo alquilar mis máquinas a otra empresa, ¿no? Es netamente para el negocio como yo lo he diseñado. Que dar a los bienes y servicios un uso exclusivo para los que fueron solicitados y se prohíbe transferir, prestar o enajenar los bienes, ¿no? A otros terceros. Acepta también el AEO que los bienes que les son entregados serán otorgados en la modalidad de cesión en uso, porque te doy con una acta de entrega temporal, solo es acta de entrega, hasta la transferencia definitiva. Cuando se hace la transferencia definitiva, que es en general luego de que el supervisor verificó que la organización está haciendo buen uso de los bienes, recién te hago la transferencia definitiva, y esta transferencia definitiva se hace mediante acuerdo de consejo y no dice donación, pero el proceso es donación, en calidad de donación se entrega. ¿Por qué digo donación? Porque hay un artículo de la norma que señala que los bienes adquiridos en el marco de Procompite, como son adquiridos para entregar a terceros, se realizan en el marco de la Directiva Nacional de Bienes Nacionales. Y esa directiva señala que los bienes que fueron adquiridos para ser entregados a terceros no ingresan al patrimonio de la entidad, porque se adquieren en calidad de donación. Por eso es que la palabra donación no la encuentran, pero la naturaleza de la transferencia definitiva es donar estos bienes a la organización. Entonces, el proceso contable que realiza las organizaciones receptoras es recepción de donaciones. Y luego, las organizaciones tienen que dar buen uso o uso exclusivo para los bienes y servicios que fueron solicitados, acepta que los bienes cofinanciados, bueno, eso ya lo hemos revisado, ¿no? Que se dan en cesión de uso hasta la transferencia definitiva de bienes, hay que hacer mantenimiento periódico a los bienes, porque cuando el personal que supervisa verifica, ¿no? Te entregué esta máquina, ¿en qué estado está esta máquina? Y ellos califican, bueno, regular, malo, maltratado, ya, para descarte, ¿no? Verifican, ¿no? Entonces clasifican, hacen una supervisión sobre eso. Por eso hay que hacer un mantenimiento periódico. Es como cuando nos compramos algo, los que trabajamos haciendo proyectos, ¿no? Nuestra herramienta de trabajo es nuestro conocimiento y nuestra computadora. Entonces, yo a mi computadora le pongo su protector, le compro su aire para que no se caliente, le compro su mouse, le compro su estante para que esté más cómoda, y cuando la voy a trasladar la pongo en un estuche, ¿no? Entonces, esos bienes que te entregan, que sean máquinas, etcétera, que son para tu negocio, lo que fuera que te vayan a entregar, o sea, les tienes que hacer un mantenimiento, porque si no, va a llegar un momento que ya no va a funcionar, ¿no? Y como a veces como a las organizaciones no les costó, no le hacen mantenimiento, pero es importante que en las actividades de supervisión comuniquemos esto. Señores, acuérdense que sus obligaciones son hacer el mantenimiento y tal, ¿no? Luego tiene la responsabilidad la organización de gestionar los recursos centralizadamente, ¿no? Tanto en la entrega de bienes, provisión de insumos, comercialización, etcétera. O sea, manejar todo como organización, no de manera individual, cada uno por su lado, ¿no? Acuérdense que son una organización y tienen que trabajar de manera organizada.
Luego, mantenerse como agente económico organizado, que es algo que te comprometes al principio en la declaración jurada, y que si incumples alguno de todos estos compromisos que tienes, que debes hacer mantenimiento, que debes dar facilidades, que debes hacer un buen uso de las máquinas, no darle a terceros, etc. Si incumples eso, vas a perder el carácter de AEO beneficiario, ¿no? Y si pierdes el carácter de AEO beneficiario, debes devolver todo al gobierno regional o local. Entonces, ahí están, por ejemplo, algunos suelen preguntar, ¿cómo hago la supervisión? ¿En qué consiste la supervisión? Lee tu acuerdo de cofinanciamiento. ¿Qué debe cumplir el gobierno regional y qué debe cumplir la organización? Y en base a eso, empiezas a trabajar tu estrategia de supervisión en las organizaciones. Te organizas, verificas con qué periodicidad vas a hacer la verificación, dependiendo del tipo de plan de negocio, ¿no? Dependiendo del ciclo de producción del negocio, ya planificas tus verificaciones. Y el AEO también tiene como compromiso informar al gobierno regional el avance de cómo está operando el negocio y, por ejemplo, tiene una responsabilidad que es informal cualquier circunstancia referida al plan de negocio. Por ejemplo, una vez se entregaron vacas y la vaca se murió a los 3, 4 meses. Y el AEO nada, ni le dijo nada al gobierno regional. No tenía personal el gobierno regional, hizo la supervisión 5, 6, 7 meses después, ¿no? Y la vaca ya no estaba, pues, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces, ¿qué dice el acuerdo? ¿No? Que es responsabilidad del AEO comunicar, ¿no? Entonces, es la responsabilidad de que cuando hay alguna circunstancia, ¿no? Referida a los bienes que he recibido, entonces tengo que comunicar. Hubo una lluvia, inundó mi planta, mi fábrica de prendas de vestir, mi local, ¿no? Donde estaban todas mis máquinas. Le digo a la municipalidad. Hubo un intento de robo, una máquina que se ha malogrado, y le comunico a la entidad. Pero claro que yo voy a asumir el mantenimiento o la reparación de la máquina, pero le tengo que comunicar, ¿no? O sea, cualquier cosa que pueda pasar, suceso, situación, le debo comunicar. Está levantando la mano varias personas. Karina, adelante. Karina, sí, Karina. Sí, para consultar, en este caso, en la omisión de alguna de estos, literalmente no lo cumple, la EO, ¿qué le corresponde hacer, no? Una documentación o un reclamo, por ejemplo, que presupuesto ya ha pasado los 3 años y no le ha comprado la máquina y sigue dándole vueltas al mismo documento y no hace la compra o no le entrega completamente todos los bienes que ellos han solicitado. No, mira, la primera, o sea, si mi cronograma dice que estas máquinas debían llegar en septiembre, llega septiembre, fines de septiembre, no llega, yo como representante de la organización mando un documento haciendo referencia a la obligación del gobierno regional. Digo que mediante acta de cofinanciamiento firmada con el alcalde tal en fecha tal, él manifestó la obligación de comprar todos los bienes y servicios establecidos en el plan de negocio. Sin embargo, ha finalizado el cronograma y hasta la fecha no ha cumplido, así que solicito se cumpla. Pasan 15 días y mandas tu documento que no has recibido respuesta y reiteras al alcalde, ¿no? Y si pasa, reiteras y ahora sí con copia a la oficina de control interno de la entidad. O sea, estos son compromisos y responsabilidades asumidas por el máximo representante de la entidad. Son planes de negocio aprobados mediante resolución de alcaldía. No pueden ser desconocidos nada más así, ¿no? O sea, tienen que cumplirlo. El tema, ¿sabes cuál es? Que pasa mucho que no revisan el acuerdo de cofinanciamiento. ¿Puede solicitar auditoría?
No, porque tú comunicas a la Oficina de Control Institucional y quien le corresponde solicitar la auditoría, control y demás es esa oficina, ¿no? Tú no puedes solicitar auditoría. Si quieres lo pones, ¿no? Pero no es competencia como receptor de donaciones solicitar algo, que se realice algo. Tú lo que puedes hacer es hacer referencia a ese acuerdo de cofinanciamiento y a solicitar que se cumpla lo que está establecido como obligación para el gobierno regional. Pero también debes sustentar, fundamentar y respaldar que tú como organización has cumplido con tus compromisos, porque si no, te van a decir, ok, no he cumplido, pero tú tampoco, y te quedas en nada, ¿no? Señorita Gina, una consultita. Sí, sí, adelante. Ya, ¿qué sucede si una organización no llega a cumplir con las metas programadas? Por ejemplo, este programa, producir 5.000 polos, ¿no? En un año y produce 3.000 o 4.000 polos. Hay un margen de control, ¿no? Que por ejemplo hasta lo adecuado es que se cumpla al menos el 80% de los objetivos o metas planteadas. Es lo adecuado, un rango adecuado, ¿no? Entonces, si tu meta ha sido 5.000 y has producido 4.500, ok, has producido, ¿no? Entonces estás en un porcentaje aceptable. Ahora, si tu meta era 5.000 y has producido 50, nadie te va a emitir un informe de opinión favorable con ese nivel de producción, porque no llega a nada de cumplimiento de metas, ¿no? Y entonces, ¿qué se sugiere en esos casos? Cuando diseñen los planes de negocio o evalúen los planes de negocio, plantéense metas, como les había mencionado, ¿no? Que sean alcanzables, realizables, que tengan temporalidad, que alcanzables, realizables, son 5 características. ¿Quién se acuerda? A ver, que sean realizables, específicas, que tengan temporalidad. Entonces tienen que tener esas características. No te vas a poner metas, por ejemplo, no, mejoramiento de la producción de leche. 20 litros vaca al día. Pero si todo tu histórico fue 10 litros, ¿cómo vas a subir a 20? Es ilógico, ¿no? Ni siquiera el mejor productor de la zona produce 20. ¿No? O se plantean metas 30 litros, así como en Arequipa, ¿no? Las vacas Holstein, y eso se plantean para planes de negocio, no sé, de Espinar, donde ahí el promedio es 10, 12. Entonces hay que tener metas que realmente se puedan cumplir, no metas inalcanzables. Por eso la recomendación es que sean el diseño, las metas SMART, específicas, alcanzables, medibles, realizables y temporales. 5 características. SMART, por eso se llaman específicas, medibles, alcanzables, realizables y que tengan temporalidad. Entonces, de esa forma yo ya no me voy a poner pues 5.000 polos cuando realmente es difícil lograr esa meta, ¿no? Además, ustedes han visto lo que te miden en el proceso de evaluación es la característica del objetivo que te planteas. No te miden y te valoran con más puntaje cuando tu objetivo es más alto, ¿no? Sino que los objetivos que te planteas tengan estas características, de que sean medibles, alcanzables. Por ejemplo, les había mencionado, ¿no? No se pongan mejoramiento de la cadena productiva, porque la cadena productiva es el sistema con todos sus eslabones. Con un plan de negocio, si tú intervienes solo en producción, ¿cómo puedes decir que vas a mejorar la cadena productiva? Entonces tengan esas consideraciones para que a la hora que les hagan la supervisión, pues ustedes no tengan dificultades en el cumplimiento de metas y objetivos. Y otro, no sé si alguien tiene una pregunta, pero si no hubiera, este punto es importante, que está en el acuerdo de cofinanciamiento, pero que a veces lo obvian o no lo toman en cuenta o no le ponen la debida atención. No sé si hubiera una pregunta, si no ya nos vamos al acuerdo de cofinanciamiento. Bueno, hay un punto, y suele pasar mucho, ¿no? Que el plan de negocio es aprobado con ciertas características técnicas, con un presupuesto técnico, pero en el camino, pues, qué sé yo,
la organización decide que, bueno, mejor compremos esto, o lanzan el proceso de adquisición y se queda desierto, 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 no hay este bien porque nunca cotizaron realmente el bien, pero ya está ganador y ya están en proceso de ejecución y deciden cambiar. ¿Okay? En el momento de que presenté mi plan de negocio, no coticé como debía. No habían proveedores para este bien en esta zona. Entonces, y me puse un bien, pues que no hay proveedor. Ya hice 3 procesos de adquisición y nada, no hay ganado. Entonces, puede llegar un momento en que corresponda hacer un análisis y hacer una modificación, alguna precisión quizás técnico, operativo, una modificación relacionada a la ejecución. La ejecución, compra y entrega de bienes. O sea, puedes hacer una modificación relativa a la ejecución, ¿no? Del acuerdo de cofinanciamiento, de este acuerdo. En el acuerdo está lo que voy a comprar y cuándo lo voy a comprar. Entonces, puedo modificar eso. Y lo puedo hacer mediante una adenda. Pero no, lo que no puedo hacer y no les recomiendo que hagan, modifiquen como quieren y luego quieran regularizar con adenda. No, el proceso es, por X razón no se ha podido cumplir con la adquisición de este bien, pero tengo los fundamentos que como Gerencia de Desarrollo Económico yo he solicitado la adquisición. Sin embargo, no se ha podido adquirir porque no hay postor para este bien. Entonces la organización dice, entonces ya no compres esto, compremos esto. Te pide como la organización al gobierno regional. El gobierno regional no le puede pedir a la organización. Bueno, le puede, pero no le debería pedir. ¿Por qué no le debería pedir? Porque el plan de negocios de la organización, ya el gobierno regional sacó una resolución y dijo que le iba a cofinanciar por 160,000 soles a tal organización. O sea, el plan de negocio lo presentó la organización, es de la organización. Por lo tanto, una modificación debería salir, una solicitud de modificación debería salir de la organización. La recomendación de la modificación pudiera surgir del supervisor, ¿no? Porque, ok, señores, no hay, y bueno, hemos llegado a un punto donde ya no hay proveedor para esto, podemos hacer una modificación. Pero la solicitud formal es recomendable que sea realizada por la organización, que le pide al gobierno regional, modifiquemos tal aspecto, tal bien, reemplacemos también tal bien, tal servicio. La entidad recibe esta solicitud y emite una opinión. Ok, estoy de acuerdo, modifiquemos y firmemos una adenda. Firman la adenda y con esa adenda solicitan el nuevo bien, ¿no? Ese es el proceso correcto que se debería realizar porque estamos hablando de recursos públicos y como acuérdense que la responsabilidad del gobierno es comprar y entregar los bienes como está el plan de negocio. Si tú no cumples con esa responsabilidad, estás así cometiendo una falta, ¿no? Por eso es que si vas a modificar ese presupuesto al que tú te has comprometido a comprar, debes documentar y sustentar. Y esto es mejor, como les digo, que sea a través de la que inicie la solicitud formal con la organización. Y yo sé que pasa mucho en muchas municipalidades, que es la misma entidad que les hace el plan de negocio, la misma entidad que les registra el plan el registro de participación, les registra el plan de negocio y luego cambian el personal y el nuevo personal dice, ay, esto no se debió comprar, que se compre esto. Y compra y modifica como ellos quieren. Pero a veces es básicamente porque ese nuevo personal no leyó, no vio que había un acuerdo de cofinanciamiento y cree que puedo mover como yo quiero, ¿no? Entonces, en eso sí tengan mucho cuidado, ¿no? Esa es mi recomendación. Hay responsabilidad de comprar y entregar los bienes, como está el plan de negocio, literal dice eso. Y si yo considero que deba hacerse la modificación, háganlo mediante adenda. Sí, adelante. Usted sabe que hacer, digamos, adenda se puede dar el caso de que varios planes de negocio puedan requerir de esta acción de hacer una adenda. ¿No sería suficiente, digamos, con una solicitud de parte de la AEO y un informe técnico del supervisor y eso al momento de la liquidación, plasmar todo ese proceso? Porque fíjese, hacer una adenda conociendo, digamos,
burocracia, barro el término de las gestiones, nos va a ¿Saben alargar por qué mucho. no Pero se es una inquietud. puede? O sea, se puede, todo se puede, pero no es lo correcto, porque lo que evidencia un proceso de liquidación, ese proceso administrativo, es documentar cómo se ejecutó el plan de negocio. Entonces, cuando uno liquida, hace su verificación del avance físico en base a lo programado, ¿no? Entonces, lo programado va a ser lo que está en el plan de negocio y lo que está en el convenio. Entonces, si yo liquido, yo voy a tomar esto como base inicial y voy a decir, el gobierno regional debía comprar estas máquinas. Y voy a, en mi liquidación física, verificar que estas máquinas hayan sido compradas con las características y las cantidades como fueron solicitadas. Entonces, si yo como liquidador dice que debía comprarse un alambique y no veo el alambique por ningún lado, verifico en campo, nunca llegó el alambique, yo voy a documentar que el gobierno regional no cumplió con ese compromiso. Señorita, O voy a documentar que no hay documento que sustente la modificación de este bien, ¿no? Entonces, básicamente para eso es la liquidación, porque el concepto de liquidación es el proceso administrativo para determinar la ejecución física financiera, tanto en avance, en calidad y logro de objetivos. Una consultita, por favor. Sí, adelante. Sí, al momento de cotizar no se pudo conseguir la cotización de la máquina que se requería, ¿no? Y se ha cotizado con una de menor capacidad, ¿no? No, pero sin embargo, se ha dado una holgura en lo que es el 30% de la utilidad y en momentos de ya una vez aprobado el plan de negocio que se ha ganado, se puede todavía esa posibilidad de poder mejorar esa maquinaria con mayor capacidad, habiendo presupuesto. Claro, y lo recomendable es que si vas a modificar esa maquinaria, lo hagas con adenda. Ahora, modificar la maquinaria, te refieres que, no sé, hagamos el ejemplo con una máquina. Dime la máquina, a ver. Sí, por ejemplo, una máquina, una impresora, ¿no? de menor tamaño, ¿no? Y ahora se quiere comprar de mayor tamaño, porque al momento de cotizar no se pudo cotizar de mayor tamaño, ¿no? Obviamente que entonces ya está especificado en Eso ese lo vas a proceso. solicitar como organización al gobierno regional. ¿Por qué? Acuérdense lo que dice el convenio. ¿Dónde está el convenio? Obligaciones del gobierno regional. Leamos otra vez las obligaciones. Ya, dice, miren aquí, lo voy a resaltar y lo voy a leer fuerte, ¿ya? Adquirir, gobierno regional, mi compromiso para los que van a trabajar como gestores de planes de negocio, de Procompites en los gobiernos regionales. Adquirir o sea, debo saber que mi gobierno regional tiene la obligación de adquirir los bienes y servicios a ser entregados a la AEO de acuerdo al plan de negocio ganador, cuya cantidad y especificación técnica se detalla en el mismo. Esa es mi responsabilidad. Entonces, si yo pedí una impresora chiquita y ahora quiero que me compren grande, yo le tengo que pedir al gobierno regional que haga esa modificación. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene la responsabilidad de comprar el bien en cantidad y características que fueron establecidas. Quizás no subiste la cotización, pero te han pedido la especificación técnica. Y si subiste y las características es de una impresora chiquita y ahora quieres una grande, debes como organización pedirle al gobierno regional esta modificación. Y las adendas en realidad no son complicadas porque deben ser firmadas entre el titular y el AEO beneficiario, nada más, ¿no? No es que antes era convenio, y como se llamaba convenio, y en la ley de gobiernos regionales y locales establece que los convenios deben ser aprobados mediante acuerdo de consejo, entonces acaban acuerdo de consejo. Por eso ahora el acuerdo de cofinanciamiento es un acta, ¿no? Es un acta. Entonces cuando yo quiero hacer una adenda, no tengo que pasar por acuerdo de consejo ni nada, simplemente documentar la solicitud de la organización, emitir mi opinión si está de acuerdo, hay presupuesto y tal, se puede, es viable, firmar el nuevo presupuesto técnico modificado y gestionar la adquisición.
cuando liquide, pase a la etapa de liquidación, la persona que le toque liquidar ya va a considerar el presupuesto modificado, ya no el inicial. Entonces su evaluación y su análisis de avance físico ya va a ser en base al modificado, ¿no? Entonces no va a haber vacíos ahí que se evidencien. Bueno, ¿en qué momento la AEO puede solicitar eso? Una vez que ya firmó el convenio, pasado eso, Claro. ¿hasta cuándo tiene plazo para poder solicitar eso? En el periodo, pues, porque hay un periodo de ejecución, ¿no? En el periodo de ejecución, porque si ya entraste al periodo de operación, ya no puedes, porque ya culminó. Entonces, hay un año máximo para el periodo de ejecución y todo se compra conforme está establecido el cronograma. En el cronograma dice la fecha en la que se va a comprar. Entonces, si tú quieres presentar tu solicitud para cambiar el bien, presenta tu solicitud antes de que sea la fecha de adquisición, no después, porque una vez de que la municipalidad te gane, cumpla su cronograma, compre, y tú quieras modificar, ya no vas a poder. Tiene que ser de tu cronograma, quieres una solicitud, entonces tiene que ser antes, con una temporalidad adecuada antes de que se inicie la adquisición, no después. Bueno, si no hay más preguntas, vean lo importante que es el convenio. Esto resuelve muchísimas dudas. Habla sobre los procesos que deben seguir a las modificaciones. Por eso cuando alguien dice, no, muy engorroso la modificación, pero es algo que está establecido. Es algo que está firmado por el titular y los representantes de ambas entidades. ¿Cómo podrías desconocer este proceso? En gestión pública, los que trabajamos en gestión pública nos regimos sobre los procesos establecidos. O sea, y no podemos saltarnos esos procesos porque sería incumplimiento de normas, ¿no? Entonces tenemos responsabilidades que cumplir y debemos hacerlo en el marco de las normas. Bueno, si no hay más preguntas, como es viernes, entonces cerramos nuestra sesión de hoy. Y aquí tengo unas preguntas del chat. Dice, vamos a atender todas las preguntas. Los que deseen pueden retirarse, no hay problema. Dice, ¿turismo entra al de servicios? No, turismo tiene su propio sector. Sector turismo, cadena productiva, gastronomía, artesanía y producto, ¿no? Turismo vivencial, he visto, turismo gastronómico, turismo de aventura, turismo de bienestar, tiene una muy clasificación, ¿no? Y el sector turismo ha trabajado bastante sobre esto. Los que son licenciados en turismo saben esta clasificación. Tiene su propio sector turismo. Otro dice, mi AEO está en Cusco, pero quiero hacer cotizaciones de Arequipa, Puno y Cajamarca por la calidad de materiales que presenten dichos materiales. ¿Es aceptable o debo cotizar solo en Cusco? Muy buena pregunta. Puedes cotizar si tú estás en Cusco y tu proveedor está dispuesto a tu proveedor de Cajamarca está dispuesto a dejarte el producto en Cusco, excelente. Si tu proveedor cumple con los requisitos para proveerle al Estado, eso me había olvidado de decirle, entonces los proveedores que te coticen tienen que tener los requisitos para proveerle al Estado. Si no tiene, no va nunca a poderle vender, ¿no? Entonces, donde esté mi proveedor, el proveedor, ¿no?, que tiene el bien que yo quiero, yo puedo pedirle la cotización, pero este proveedor debe tener las características para proveerle al Estado, las condiciones para proveerle al Estado, y que en el término de referencia, la especificación técnica, detalle dónde se va a entregar el bien, ¿no? Y que todo este transporte de Cajamarca hasta Cusco esté dentro del presupuesto establecido, porque si no te va a decir, ok, solo te he cotizado para compra aquí en Cajamarca, ¿y cómo vas a llevar luego hasta Cusco todo, no? Entonces tienes que tener este cuidado a la hora de cotizar. Pero cualquiera que le provea al Estado, porque el SEAS es para todo el Perú. Y todos estos adquisición de bienes que sean mayores a 8 UIT van a entrar al SEAS. Luego dice, ¿puedo cotizar a nivel nacional o internacional si fuera el caso mientras cumpla con las especificaciones? Y no solo las especificaciones, sino que el proveedor pueda proveerle al Estado, ¿no?
Ahora, si lo vas a pagar con los recursos de la organización, no hay problema, ¿no? A quien tú quieras, porque al final va a ser un pago contra entrega. El proveedor te da el bien y tú le pagas, ¿no? Pero cuando es un bien que tú quieres que el gobierno regional lo compre, ese proveedor tiene que tener los requisitos para proveerle al Estado, ¿no? Luego nos preguntan, en la página del Ministerio de la Producción siguen los formatos antiguos, no los actualizan. Tal vez nos pueda facilitar los formatos que estoy compartiendo. Sí, va a estar como parte de los materiales, ¿no? Y luego puede repetir sobre metas, Cuando se refiere a sobre metas, cuando por ejemplo me he planteado comprar 10 ordeñadores y compré 11, así, a eso se refiere. En realidad el compromiso es comprar 10 ordeñadoras, ¿no? Y si quiero modificar y ahora comprar 11, lo recomendable es hacer la solicitud como organización, el gobierno regional emitir. Eso es rápido. Recibo la solicitud, respondo en el día, preparo mi acuerdo de cofinanciamiento, lo mando para firmas, mañana pasado, en la semana se firma la adenda y ya compro. En realidad no es complicado. Ajá, Karina, gracias. SMART, específicas, medibles, alcanzables, realizables y temporales. Sí, muy bien. Excelente. Sí, si un socio después de 5 años puede presentarse a otra AEO, sí. Cuando ha acabado el horizonte del plan de negocio, ya se acabó, sí, pues ahí sí ya se cerró el ciclo del plan de negocio y te puedes presentar a otro. Pero tiene que acabar el ciclo, ¿no? No en pleno año de estoy recibiendo y me presento a otra. Y bueno, finalizamos nuestra reunión. No sé ¿Le si puedo hacer una pregunta, por favor, si no es mucha molestia? Sí, no tengo nada que hacer hoy día. Tengo una duda, por favor, Ina. Por Sí, ejemplo, ¿cómo dime. determinar el sueldo del supervisor? Buena pregunta. Eso se hace la determinación en base a el manejo que tenga la entidad para el pago de profesionales, ¿no? O sea, nunca va a ser referencia a otra entidad. Por ejemplo, en Echarati, Megantoni, San Marcos, son distritos con muchos recursos, ¿no? Donde yo he visto los honorarios más altos para profesionales, ¿no? Superan los 10.000 allá, ¿no? Pero hay distritos donde el pago de profesionales, los honorarios de los profesionales, pues están entre 3 y 5, a veces incluso menos, ¿no? Entonces eso va a depender de cómo ha sido el pago de honorarios a los profesionales en la zona. Y en base a eso vas a determinar, porque no te van a permitir que si el pago por este tipo de servicios a todo costo, porque ahí no solamente tienen que colocar el pago de los honorarios, estimar los honorarios del trabajo, sino el desplazamiento de estos supervisores a las diferentes unidades económicas o a las diferentes organizaciones, a los diferentes distritos. Todo eso se debe estimar y hacer el cálculo para que puedan contratar a una persona, ¿no? O sea, movilidad, alimentación, todo eso que se debe considerar y se estima y se hace más todos los gastos y más los honorarios para el profesional, y eso va a ser igual al monto total del requerimiento del servicio. No puede ser solamente los honorarios, porque cuando se trabaja en Procompite, los que trabajamos, ¿no? En gobiernos regionales, locales, los que hemos trabajado, sabemos que todo va a ser cuando es menos de 8 UITs, es por servicios básicamente, ¿no? Entonces, la municipalidad no me va a dar su movilidad, no me va a dar combustible para mi camioneta cuando superviso, para mi moto cuando vaya a supervisar, todo lo tengo que poner yo. Entonces, eso tiene que incluir todo eso. Y, o sea, va a ser prácticamente en resumen, el promedio que se paga a profesionales en mi distrito, provincia o región, más gastos de transporte y demás que requieran para el servicio. Porque como digo, no les voy a dar otras, no les voy a dar combustible, no les voy a dar movilidad, es a todo costo el servicio. Claro, perdón, en el caso de que se tercerice, se tiene que considerar todo eso, inclusive, digamos, los impuestos.
Claro, todo. Tiene que hacerse el cálculo de todo porque todo es tercerizado en Procompite. Nada es en planilla. Y si en algún momento encuentran a un coordinador de Procompite en planilla, que lo hay varios coordinadores que conozco en planilla, pero los recursos para la contratación de estos coordinadores no salen de los gastos de gestión de Procompite, porque las específicas de gasto para este proyecto, iniciativas a la competitividad, que luego se van a códigos únicos y que una parte, el 10% se queda en el proyecto genérico, no tienen no tienen la posibilidad de que para estos recursos se activen la específica de gasto 1, que es planilla. Solamente se activan la específica de gasto 2, que es de bienes, y la 3, que es de servicios. Nada más. No hay Ingeniera, planilla en buenas noches. Procompite. O sea, en conclusión, planilla en Procompite no hay. Ingeniera, Sí, buenas noches. sí, adelante. Y una consulta. En caso, por decir, de infraestructura de una panadería, por decir, el local tiene que estar a nombre de la EO para que entre como cofinanciamiento. Para que entre como No, lo que pasa es que el cofinanciamiento es lo que el gobierno regional o local te da. Entonces, si tú O quieres como que el aporte, gobierno ¿no? De la EO. claro. Entonces, si tú quieres que el gobierno regional te construya, entonces él sí, pues, y como es una persona jurídica, debe estar el bien, el terreno donde se va a construir, por lo menos en cesión en uso, o debe ser sí o sí de propiedad de la organización, ¿no? Y el cesión de uso no va a ser por un año y la infraestructura dura 10 años, ¿no? 20 años. No, tiene que ser superior a la vida útil de ese bien, de esa infraestructura, la cesión en uso. O sea que si en la estimación del profesional para la vida útil de una infraestructura es de 20 años, la cesión en uso debe ser superior, pues, o igual por lo menos, ¿no? Y si es de propiedad, mejor todavía. Sí puede Bueno, entrar al aporte como a EO. Si tengo un claro, local propio, con es decir, aporte valorizado. como aporte valorizado. Sí, sí, Y de hecho otra el consulta, presupuesto. por decir, si, ¿cuál tiene mayor prioridad, el que aporta mayor porcentaje, o por decir, si quiero cofinanciar No, 50-50, es indiferente? no hay, pero hay requisitos. En A, si te quieres presentar en C, disculpa, sí o sí es 50-50. Si te quieres presentar en B, es 70-30. Y si quieres presentarte en A, es 80-20. 80 entidad, 20 organización. 20 organización. Sí, entonces va a depender, ¿no? Dónde te quieres Gracias, presentar. ingeniero. Sí, muy Ujú. amable. Sí, ya, bueno, a ver, vamos a ver si hay una más. Una EO, ¿cuántas veces puede ser beneficiario? Ah, ya quieren presentarse 10 veces. ¿Hay alguna secuencia tal vez en el eslabón de la cadena? Sí, claro, el eslabón de la cadena y está en el concepto de cadena productiva en las diapositivas que se ha compartido, se va a compartir si no la tienen todavía. Justamente habla de los eslabones, ¿no? Producción, transformación, distribución, comercialización, hasta llegar al consumidor final. Entonces son todos estos los eslabones de la cadena. Entonces, la condición es que sea un eslabón diferente. Entonces, producción, mejore la producción de papa en campo. Ahora quiero hacer, había unos ejemplos de papa, no sé, a ver, no sé, no se me ocurre. Con otro ejemplo mejor. Caña de azúcar, mejore la producción de caña de azúcar. Ahora quiero hacer panela, porque hay mucha tendencia al consumo de productos orgánicos y la panela está en un boom. Ya, panela. Entonces mi siguiente plan de negocio va a ser para panela. Y la otra quizás sea para comercializar a través de, no sé, páginas digitales, ¿no? Ya que enfoquen la comercialización o la distribución, ¿no? Ya hay, pero son eslabones. No te puedes presentar al mismo, es la condición. Y la otra condición, más allá de que no te puedes presentar al mismo, es el periodo, ¿no? O sea, si estás en pleno periodo de ejecución o operación, no te puedes presentar a otro eslabón. Tienes que haber culminado, tener el informe de opinión favorable y recién presentarte. Bueno, ya que no hay más preguntas, vamos a finalizar nuestra sesión. Muchísimas gracias.
a todos por su participación, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el lunes. Muchísimas gracias. Buen fin de semana para todos. Igual, Muchas igual, gracias. ustedes. Muchas Cuídense, gracias. cuídense. Saludos compañeros, hasta luego. Sí, sí.